Imagina que hoy descubres que todo lo que has vivido hasta ahora no fue producto del azar, sino de tu propia mente. Imagina que entiendes, por fin, que existe una puerta que has tenido siempre frente a ti, tu mente consciente. Neville Goddard lo enseñó con claridad: cuando activas tu mente consciente, despiertas el poder de crear tu realidad. No se trata de magia, sino de comprender la ley que gobierna la vida. La conciencia es la única realidad. La mayoría vive en piloto automático, repitiendo patrones sin saber que la mente consciente es la llave para cambiarlo todo. Cuando aprendes a usarla, dejas de reaccionar y comienzas a crear. Este conocimiento no es teoría, es práctica, es vida, y funciona. Si alguna vez te has preguntado por qué tus deseos no se cumplen, la respuesta está aquí. Prepárate, porque lo que vas a aprender no solo abrirá tus ojos, sino que te dará el poder de diseñar tu destino. Imagina que despiertas un día y comprendes que todo lo que has experimentado hasta ahora no fue casualidad. Cada alegría, cada desafío, cada logro y cada pérdida fueron moldeados por algo que siempre estuvo contigo, tu mente. Pero no cualquier parte de ella, sino tu mente consciente, esa facultad que te permite elegir, enfocar y decidir. Neville Goddard lo explicó con claridad: la mente consciente es la puerta de entrada al poder creativo que todos poseemos. Sin embargo, la mayoría vive sin saberlo, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas. Hoy vamos a cambiar eso. ¿Qué es la mente consciente y por qué es tan poderosa? La mente consciente es la parte de ti que observa, analiza y elige. Es la que decide qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Pero aquí está el punto crucial: lo que aceptas conscientemente, tu subconsciente lo asume como verdad y lo manifiesta en tu realidad. Neville lo expresó de manera magistral en su conferencia El poder de la conciencia. La conciencia es la única realidad, no hay nada fuera de ella. Todo lo que experimentas, por más sólido que parezca, es producto de tu conciencia. Esto significa que tu vida externa no es más que un reflejo de tu mundo interno. Si quieres cambiar lo que ves afuera, debes comenzar por lo que aceptas adentro. Y esa aceptación ocurre en la mente consciente. La mayoría de las personas no usa su mente consciente de manera deliberada. Se levantan, revisan el teléfono, se quejan del tráfico, repiten las mismas conversaciones y se sorprenden cuando su vida no cambia. ¿Por qué? Porque están dejando que las impresiones externas dicten sus pensamientos. Y como dice Neville en su libro Sentir es el secreto: el subconsciente no origina ideas, las acepta del consciente y actúa sobre ellas. En otras palabras, si tu mente consciente se llena de miedo, quejas y dudas, tu subconsciente lo tomará como órdenes y lo convertirá en experiencias. Por eso, el primer paso para activar tu mente consciente es asumir el control de lo que piensas y sientes. Imagina a Marta, una mujer que siempre decía: nunca tengo suerte en el trabajo. Cada día repetía esa frase, consciente o inconscientemente. ¿El resultado? Oportunidades que parecían alejarse, entrevistas que no prosperaban, jefes que no la valoraban. Un día, Marta escuchó una conferencia de Neville y decidió probar algo diferente. En lugar de repetir su vieja historia, comenzó a decirse: mi carrera avanza con éxito, soy valorada y reconocida. Al principio le parecía extraño, pero persistió. ¿Qué ocurrió? En pocas semanas, recibió una propuesta inesperada para liderar un proyecto importante. ¿Magia? No. Fue el poder de su mente consciente eligiendo una nueva idea y sembrándola en su subconsciente. Neville comparaba la mente consciente con un guardián en la puerta del subconsciente. En su conferencia El hombre interior dijo: el hombre exterior, la mente consciente, es el guardián que debe vigilar lo que entra al hombre interior, el subconsciente. Esto significa que cada pensamiento que aceptas es como una semilla. Siembra semillas de escasez y cosecharás carencia. Siembra semillas de abundancia y cosecharás prosperidad. El problema es que muchos dejan la puerta abierta y permiten que entren ideas negativas sin cuestionarlas.
Activar tu mente consciente es cerrar esa puerta y decidir qué pensamientos merecen entrar. ¿Cómo saber si tu mente consciente está activa? Hazte estas preguntas. ¿Eres consciente de lo que piensas la mayor parte del día? ¿O simplemente reaccionas a lo que ocurre afuera? ¿Tomas decisiones basadas en tu visión o en el miedo? Si la respuesta es que reaccionas más de lo que eliges, entonces tu mente consciente está dormida. Y cuando está dormida, el subconsciente actúa por inercia, repitiendo viejos patrones. Neville enseñaba que todo cambio comienza con un cambio de estado. En El poder de la imaginación afirmó: cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Esto no es solo una frase bonita. Es una ley. Si te ves a ti mismo como alguien limitado, tu mente consciente seguirá aceptando ideas que confirmen esa limitación. Pero si eliges verte como alguien capaz, próspero y amado, tu subconsciente lo asumirá y lo expresará en tu vida. La pregunta es, ¿qué concepto de ti mismo estás aceptando hoy? Juan había tenido problemas de salud durante años. Cada vez que hablaba con alguien, decía, siempre estoy enfermo. Un día, decidió aplicar las enseñanzas de Neville. Cada mañana, antes de levantarse, repetía, me siento fuerte, sano y lleno de energía. No fue fácil al principio, porque su cuerpo le decía lo contrario. Pero persistió. ¿El resultado? En pocos meses, su salud mejoró notablemente. ¿Por qué? Porque su mente consciente eligió una nueva idea y la sostuvo hasta que el subconsciente la aceptó como verdad. Hoy has descubierto que tu mente consciente no es un simple observador, sino el arquitecto de tu destino. Cada pensamiento que aceptas es una orden para tu subconsciente. Pregúntate, ¿qué estoy eligiendo pensar hoy? ¿Estoy sembrando semillas de lo que deseo o de lo que temo? Recuerda, activar tu mente consciente es el primer paso para transformar tu vida. Como dice Neville, el mundo es tu espejo, reflejando fielmente lo que eres en conciencia. Imagina que todo lo que ves, tocas y experimentas no es más que una proyección de tu conciencia. Parece increíble, ¿verdad? Sin embargo, esta es la base de las enseñanzas de Neville Goddard. Él afirmaba que la conciencia no solo influye en la realidad, la crea. Y entender esta ley es el segundo paso para activar tu mente consciente. ¿Qué es la ley de la conciencia? Neville lo explicó de manera contundente en su conferencia El poder de la conciencia. La conciencia es la única realidad, no hay nada fuera de ella. Todo lo que experimentas, por más sólido que parezca, es producto de tu conciencia. Esto significa que no existe un mundo externo independiente de ti. Lo que llamamos realidad es simplemente la manifestación de los estados de conciencia que has asumido. Si aceptas esta idea, tu vida cambia por completo, porque dejas de culpar a las circunstancias y comienzas a asumir la responsabilidad total de tu experiencia. La mayoría de las personas cree que sus problemas son causados por factores externos, la economía, la política, la familia, la suerte. Pero Neville insistía en que esas son solo apariencias. En su libro Tu fe es tu fortuna escribió: el mundo y todo lo que contiene no es más que la proyección de lo que ocurre en tu interior. Esto no significa que ignores la realidad física, sino que comprendas que su origen está en tu conciencia. Si quieres cambiar lo que ves, debes cambiar lo que eres en conciencia. Y aquí entra en juego la mente consciente, es la herramienta que te permite elegir un nuevo estado. Ana siempre decía, el dinero es difícil de conseguir. Esa creencia, aceptada conscientemente, se convirtió en su experiencia. Cada vez que recibía un pago, algo ocurría para que el dinero se fuera rápidamente. Un día, escuchó la frase de Neville, la conciencia es la única realidad. Decidió probar algo diferente, comenzó a afirmar con convicción, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Al principio, su mente dudaba, pero persistió. ¿Qué ocurrió? En pocas semanas, recibió un aumento inesperado y oportunidades que antes no veía. ¿Por qué?
Porque cambió su estado de conciencia y, con ello, su mundo externo. Neville enseñaba que todo en la vida depende del estado que asumes. En su conferencia Estados dijo: los estados son las únicas realidades. Tú eres libre de entrar en cualquier estado que desees. Un estado es una combinación de pensamientos, emociones y creencias que forman tu identidad en un momento dado. Si asumes el estado de fracaso, tu mente consciente aceptará ideas que lo confirmen y tu subconsciente las manifestará. Pero si eliges el estado de éxito, todo en tu vida comenzará a alinearse con esa nueva identidad. ¿Cómo se relaciona esto con la mente consciente? La mente consciente es la que elige el estado. Es la que dice: hoy decido verme como alguien próspero, amado y saludable. Cuando sostienes esa idea, aunque las apariencias digan lo contrario, tu subconsciente la acepta y la convierte en hechos. Como dice Neville en El poder de la imaginación: el hombre siempre está autoimponiéndose limitaciones por la falta de imaginación y fe. Esto significa que no hay límites reales, solo los que aceptas en tu conciencia. Pedro era tímido y evitaba hablar en público. Cada vez que tenía que hacerlo, se decía: soy malo para esto. Ese estado se reflejaba en su comportamiento. Un día, decidió aplicar la ley de la conciencia. Antes de cada reunión, se repetía: soy seguro, mi voz transmite autoridad. Al principio, se sentía falso, pero persistió. ¿El resultado? En pocos meses, no solo hablaba con confianza, sino que fue elegido para liderar un equipo. ¿Qué cambió? Su estado de conciencia. Cuando entiendes que la conciencia es la causa y la experiencia es el efecto, dejas de luchar contra las circunstancias. En lugar de intentar cambiar el mundo externo, trabajas en tu mundo interno. Esto no significa que ignores la acción, sino que actúas desde un nuevo estado. Como dice Neville en Sentir es el secreto: el mundo exterior refleja fielmente el mundo interior. El hombre siempre está rodeado por la imagen de sí mismo. Si quieres una nueva imagen afuera, crea una nueva imagen adentro. Hoy has aprendido que la ley de la conciencia no es una teoría abstracta, sino una ley práctica que rige tu vida. Todo lo que experimentas es un reflejo de tu estado interno. Pregúntate: ¿qué estado estoy asumiendo ahora? ¿Es el estado que me llevará a la vida que deseo? Recuerda, la mente consciente es la llave que te permite elegir. Como dice Neville, cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Imagina que tu mente es como un jardín. La mente consciente es el jardinero que elige qué semillas plantar, y la mente subconsciente es la tierra fértil que hace crecer esas semillas. Si el jardinero no presta atención, cualquier semilla buena o mala puede caer y germinar. Así funciona tu vida: lo que aceptas conscientemente, tu subconsciente lo asume y lo convierte en realidad. Neville Goddard lo explicó con claridad en su conferencia Sentir es el secreto. El subconsciente no origina ideas, las acepta del consciente y actúa sobre ellas. Lo que sientas como verdadero, el subconsciente lo expresará. Esto significa que la mente consciente es la puerta de entrada al subconsciente, y lo que pasa por esa puerta determina tu experiencia. Si quieres cambiar tu vida, debes aprender a usar esa puerta con intención. Porque el subconsciente no razona, no analiza, no cuestiona. Simplemente acepta y ejecuta. Si tu mente consciente le dice: soy un fracaso, el subconsciente lo toma como un mandato. Si le dices: soy exitoso y capaz, también lo acepta. No distingue entre verdad y mentira, solo entre lo que sientes como real y lo que no. Neville lo expresó en su libro El poder de la conciencia. El hombre consciente es el guardián en la puerta. Si no ejerce su función, el subconsciente se llena de ideas indeseadas. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Cada pensamiento que aceptas conscientemente es una orden para tu subconsciente. Y tu subconsciente, a su vez, es el que moldea tu mundo externo. La mayoría vive con la puerta abierta, dejando entrar todo tipo de ideas, noticias negativas, críticas, miedos, comentarios tóxicos.
Y luego se preguntan por qué su vida está llena de caos. Como dice Neville en su conferencia El hombre interior. El hombre exterior debe vigilar lo que entra al hombre interior, porque de él brotan las fuentes de la vida. Si no vigilas, tu subconsciente se llena de basura mental. Y lo peor es que esa basura se convierte en experiencias reales. Por eso, activar tu mente consciente significa asumir el rol de guardián. Laura pasaba horas viendo noticias y redes sociales. Cada día escuchaba frases como, la economía está mal, no hay oportunidades, todo está difícil. Sin darse cuenta, aceptaba esas ideas como verdades. ¿El resultado? Ansiedad, miedo y falta de acción. Un día, decidió aplicar las enseñanzas de Neville, dejó de consumir contenido negativo y comenzó a alimentar su mente con afirmaciones positivas y lecturas inspiradoras. En pocas semanas, su estado emocional cambió, y con él, su realidad, consiguió un nuevo empleo y recuperó la confianza. ¿Qué hizo? Cerró la puerta a lo indeseado y eligió que sembrar en su subconsciente. ¿Cómo se comunica la mente consciente con el subconsciente? Neville enseñaba que la comunicación ocurre a través de la imaginación y el sentimiento. En sentir es el secreto, afirmó. El sentimiento es el secreto. No lo que dices, sino lo que sientes como verdadero es lo que el subconsciente acepta. Esto significa que no basta con repetir palabras vacías. Puedes decir, soy próspero, pero si sientes miedo y escasez, el subconsciente obedecerá al sentimiento, no a las palabras. Por eso, activar la mente consciente implica dirigir tu atención hacia imágenes y emociones que respalden lo que deseas. Pedro quería mejorar su situación financiera. Durante años repitió, quiero salir de deudas, pero seguía endeudado. ¿Por qué? Porque su mente consciente estaba enfocada en la deuda, y eso era lo que sentía como real. Cuando descubrió las enseñanzas de Neville, cambió su enfoque. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que ya tenía estabilidad financiera. Se veía pagando todo con facilidad, sintiendo alivio y gratitud. ¿El resultado? En pocos meses, consiguió un aumento y nuevas oportunidades. ¿Qué cambió? Su mente consciente eligió una nueva imagen y la sostuvo hasta que el subconsciente la aceptó. Neville insistía en que el mejor momento para influir en el subconsciente es cuando la mente consciente está relajada, justo antes de dormir o al despertar. En su conferencia El secreto de la oración dijo: el estado más fértil para la oración es aquel en que la mente está quieta y receptiva, como en el sueño. Esto se debe a que, en ese estado, la mente consciente baja la guardia y el subconsciente está más receptivo. Por eso, lo que piensas y sientes antes de dormir es crucial. Si te duermes preocupado, siembras preocupación. Si te duermes sintiendo que tu deseo ya es real, siembras éxito. ¿Cómo activar este puente en tu vida diaria? Vigila tus pensamientos, pregúntate, ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de lo que deseo? Elige conscientemente, si una idea negativa aparece, no la aceptes. Sustitúyela por una afirmación positiva. Siente la verdad de lo que deseas, no basta con decirlo, debes sentirlo. Cuida tu estado antes de dormir. Ese es el momento más poderoso para sembrar en tu subconsciente. Hoy has comprendido que la mente consciente y el subconsciente no son enemigos, sino aliados. Pero para que trabajen a tu favor, debes asumir el rol de guardián. Pregúntate, ¿qué ideas estoy dejando entrar a mi subconsciente? ¿Estoy sembrando lo que deseo o lo que temo? Recuerda las palabras de Neville, el mundo interior y el mundo exterior son uno. Cambia el interior y el exterior se ajustará. Imagina que tu atención es como un rayo de luz. Allí donde lo diriges, la realidad comienza a tomar forma. Si lo enfocas en lo que deseas, eso crece. Si lo enfocas en lo que temes, eso también crece. Neville Goddard enseñó que la atención es la herramienta más poderosa que posees, porque determina qué ideas entran en tu subconsciente y, por lo tanto, qué experiencias se manifiestan en tu vida. En su conferencia El poder de la atención, Neville dijo:
La atención es la puerta por la cual entran las impresiones al subconsciente. Lo que mantienes en tu atención, inevitablemente, se expresa. Esto significa que no puedes permitirte prestar atención a lo que no deseas, porque cada vez que lo haces, lo alimentas. La atención es como el agua para una planta, donde la viertes, eso crece. ¿Por qué la atención es tan determinante? Porque tu mente consciente no puede enfocarse en dos cosas al mismo tiempo. Si eliges enfocarte en la falta, no puedes al mismo tiempo enfocarte en la abundancia. Si eliges enfocarte en la enfermedad, no puedes enfocarte en la salud. Y lo que domina tu atención, domina tu vida. Neville lo explicó en su libro El poder de la conciencia. La atención sostenida en una idea es la que la fija en el subconsciente. No es el pensamiento pasajero, sino la atención persistente lo que produce el efecto. Esto quiere decir que no basta con pensar en algo por unos segundos. Debes mantener tu atención en lo que deseas hasta que se convierta en tu estado natural. Vivimos en una era donde la atención es el recurso más valioso y, paradójicamente, el más desperdiciado. Redes sociales, noticias, conversaciones negativas, todo compite por tu enfoque. Y cada vez que cedes tu atención a lo indeseado, estás sembrando semillas que no quieres cosechar. Como dice Neville en su conferencia El hombre interior. El hombre que no controla su atención vive como un esclavo de las apariencias. Esto significa que, si no decides dónde poner tu atención, el mundo lo hará por ti. Y el mundo, generalmente, te ofrece miedo, escasez y limitación. Andrés quería mejorar su situación económica, pero pasaba horas revisando noticias sobre crisis y escuchando conversaciones sobre lo difícil que estaba todo. ¿El resultado? Ansiedad y más deudas. Cuando descubrió las enseñanzas de Neville, hizo un cambio radical, dejó de consumir información negativa y comenzó a enfocar su atención en imágenes de prosperidad, afirmaciones positivas y planes concretos. En pocos meses, su realidad cambió, consiguió un nuevo empleo y oportunidades que antes no veía. ¿Por qué? Porque donde colocas tu atención, colocas tu energía y tu destino. Neville enseñaba que la atención no es pasiva, es creativa. En su conferencia El poder de la imaginación afirmó: todo lo que mantienes en tu atención con sentimiento se convierte en tu mundo. Esto significa que cada vez que sostienes una imagen en tu mente y la acompañas con emoción, estás creando. No importa si la imagen es positiva o negativa, el subconsciente no distingue, solo obedece. Por eso, la atención es la herramienta más poderosa para activar tu mente consciente. Mariana había tenido problemas de salud durante años. Cada día pensaba en su enfermedad, buscaba síntomas en internet y hablaba de lo mal que se sentía. ¿El resultado? Su condición empeoraba. Cuando conoció las enseñanzas de Neville, decidió cambiar su enfoque. En lugar de pensar en la enfermedad, comenzó a imaginarse sana, fuerte y llena de energía. Cada noche, antes de dormir, visualizaba caminando por la playa con vitalidad. ¿Qué ocurrió? En pocos meses, su salud mejoró notablemente. ¿Por qué? Porque donde colocas tu atención, colocas tu vida. ¿Cómo entrenar tu atención? Elimina distracciones. Si algo roba tu atención y no contribuye a tu bienestar, elimínalo. Enfócate en lo que deseas, no en lo que temes. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de mi meta? Usa la imaginación, visualiza tu deseo como si ya fuera real. Persiste, no basta con enfocarte un día. La atención sostenida es la que produce resultados. Neville lo resumió en sentir es el secreto. La atención sostenida en la sensación del deseo cumplido es el secreto de toda manifestación. Aquí está la parte difícil, mantener tu atención en lo que deseas cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Pero precisamente ahí está la prueba. Como dice Neville en su conferencia Viviendo desde el final, debes aprender a vivir en la sensación del deseo cumplido, aun cuando los sentidos nieguen su realidad. Esto significa que no puedes dejar que las apariencias dicten tu enfoque.
Si lo haces, seguirás creando más de lo mismo. La verdadera fe es atención sostenida en lo invisible hasta que se haga visible. Hoy has descubierto que la atención no es algo trivial, es la herramienta que moldea tu destino. Pregúntate, ¿dónde estoy colocando mi atención hoy? ¿En lo que deseo o en lo que temo? Recuerda las palabras de Neville, la atención es la puerta por la cual entran las impresiones al subconsciente. Lo que mantienes en tu atención, inevitablemente, se expresa. Imagina que todo lo que ves a tu alrededor, tu casa, tu trabajo, tu ropa, incluso la tecnología que usas, existió primero en la mente de alguien. Antes de ser real, fue imaginado. Esto no es casualidad, la imaginación es la fuerza creativa más poderosa que posees. Neville Goddard lo enseñó con absoluta claridad, lo que imaginas con sentimiento se convierte en tu experiencia. Sin embargo, la mayoría subestima este poder y lo usa de manera inconsciente, creando realidades que no desea. Hoy aprenderás a usar tu imaginación como la herramienta que es, el puente entre tu deseo y su manifestación. En su conferencia El poder de la imaginación, Neville afirmó: la imaginación crea la realidad. El hombre que no controla su imaginación vive como un esclavo de las circunstancias. Esto significa que todo lo que experimentas comenzó como una imagen mental sostenida con emoción. Si quieres cambiar tu vida, debes cambiar las imágenes que sostienes en tu mente. ¿Por qué la imaginación es tan poderosa? Porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Para él, todo lo que sientes como verdadero es una orden. Neville lo explicó en su libro Sentir es el secreto. El subconsciente acepta como verdadero aquello que sientes como real, ya sea que los sentidos lo confirmen o no. Esto quiere decir que, si imaginas algo con suficiente intensidad y emoción, tu subconsciente lo asumirá como un hecho y lo expresará en tu mundo externo. La imaginación es el lenguaje del subconsciente. La mayoría usa la imaginación para preocuparse, para anticipar problemas, para revivir fracasos. ¿Te ha pasado que imaginas una discusión antes de que ocurra? ¿O que piensas en todo lo que podría salir mal? Eso también es imaginación y también crea. Como dice Neville en su conferencia El hombre interior. El hombre siempre está imaginando, consciente o inconscientemente. Y lo que imagina, lo expresa. Esto significa que no puedes dejar de imaginar, pero sí puedes elegir qué imaginar. Sofía tenía una entrevista importante. Días antes, se imaginaba nerviosa, cometiendo errores, siendo rechazada. ¿El resultado? Llegó insegura y no consiguió el empleo. Cuando conoció las enseñanzas de Neville, decidió cambiar su enfoque. Antes de la siguiente entrevista, se imaginó saliendo de la oficina con una sonrisa, sintiendo la alegría de haber sido contratada. Sostuvo esa imagen cada noche antes de dormir. ¿Qué ocurrió? Consiguió el trabajo. ¿Por qué? Porque su imaginación creó la emoción y la emoción creó la experiencia. ¿Cómo usar la imaginación de manera consciente? Neville enseñaba que la clave está en imaginar el final cumplido. En su conferencia Viviendo desde el final dijo: no imagines el medio, imagina el final. Vive en la sensación del deseo cumplido. Esto significa que no debes imaginar cómo ocurrirá, sino que ya ocurrió. Si deseas salud, no imagines el tratamiento, imagina que ya estás sano. Si deseas prosperidad, no imagines el trabajo que conseguirás, imagina que ya disfrutas de la abundancia. Neville insistía en que el mejor momento para usar la imaginación es cuando la mente está relajada, justo antes de dormir. En El secreto de la oración afirmó: el estado más fértil para la imaginación es aquel en que la mente está quieta y receptiva, como en el sueño. Esto se debe a que, en ese estado, la mente consciente baja la guardia y el subconsciente está más abierto a recibir impresiones. Por eso, lo que imaginas antes de dormir tiene un poder inmenso. Daniel había tenido una discusión con un amigo cercano. Durante semanas, imaginaba la distancia y el resentimiento. Cuando conoció las enseñanzas de Neville, decidió cambiar la imagen,
cada noche, antes de dormir, se imaginaba abrazando a su amigo y sintiendo la alegría de la reconciliación. No sabía cómo ocurriría, pero persistió. ¿Qué pasó? Un día, su amigo lo llamó para pedirle disculpas. ¿Casualidad? No. Fue el poder de la imaginación aplicada con intención. La lógica te dice, eso es imposible. Pero la imaginación no tiene límites. Neville lo expresó en su libro Tu fe es tu fortuna. La imaginación es la única realidad. Todo lo demás es ilusión. Esto significa que, si puedes imaginarlo y sentirlo como real, ya existe en el plano invisible y solo espera manifestarse. La pregunta es, ¿qué estás imaginando la mayor parte del tiempo? Cierra los ojos y relájate, la imaginación funciona mejor en calma. Crea una escena corta y clara, no inventes una película larga. Una imagen simple y poderosa es suficiente. Siente la emoción del deseo cumplido, no basta con ver la imagen, debes sentirla. Repite cada noche, la persistencia es la clave. Neville lo resumió en sentir es el secreto. La imaginación, combinada con el sentimiento, es la fuerza creadora que moldea tu mundo. Hoy has descubierto que la imaginación no es un juego, es la herramienta más poderosa que posees. Pregúntate, ¿estoy usando mi imaginación para crear lo que deseo o lo que temo? Recuerda las palabras de Neville, la imaginación crea la realidad. Atrévete a imaginar lo que deseas y vive como si ya fuera real. Imagina que tienes el poder de dar vida a cualquier idea, pero solo si logras sentirla como real. No basta con pensarlo, no basta con decirlo, debes sentirlo. Neville Goddard lo enseñó con absoluta claridad, el sentimiento es la clave que conecta la mente consciente con el subconsciente. Sin sentimiento, la idea es estéril, con sentimiento, se convierte en una orden creativa. En su libro Sentir es el secreto, Neville afirmó: el subconsciente acepta como verdadero aquello que sientes como real, ya sea que los sentidos lo confirmen o no. Esto significa que el sentimiento es el puente entre el pensamiento y la manifestación. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si no las sientes, no tendrán poder. Por el contrario, una sola imagen sentida con intensidad puede cambiar tu vida. Porque el sentimiento es más fuerte que el pensamiento. El pensamiento es la chispa, pero el sentimiento es el fuego. El subconsciente no responde a palabras vacías, responde a emociones. Neville lo explicó en su conferencia El secreto de la oración. No es lo que dices, sino lo que sientes lo que se manifiesta. El sentimiento es la oración. Esto significa que, cuando deseas algo, no basta con imaginarlo, debes experimentar la emoción de tenerlo ahora. Si deseas prosperidad, siéntete próspero. Si deseas amor, siéntete amado. Si deseas salud, siéntete saludable. Esa emoción es la señal que el subconsciente obedece. Muchas personas dicen, quiero abundancia, pero sienten miedo a la escasez. Dicen, quiero salud, pero sienten preocupación por la enfermedad. ¿Qué ocurre? El subconsciente no escucha las palabras, escucha la emoción dominante. Como dice Neville en Sentir es el secreto. El hombre no recibe lo que quiere, sino lo que siente como verdadero. Esto significa que, si sientes carencia, aunque repitas afirmaciones de riqueza, seguirás experimentando carencia. El sentimiento siempre gana. Clara deseaba una relación amorosa, pero cada noche se dormía sintiendo soledad y miedo al rechazo. Aunque decía afirmaciones positivas, su emoción era de carencia. Cuando comprendió la enseñanza de Neville, cambió su enfoque. Antes de dormir, comenzó a sentir la calidez de estar acompañada, la alegría de compartir momentos. No imaginaba cómo ni cuándo, solo sentía que ya era real. ¿Qué ocurrió? En pocos meses, conoció a alguien especial. ¿Por qué? Porque su sentimiento cambió y, con él, su realidad. Neville enseñaba que tu estado emocional es como un imán que atrae experiencias afines. En su conferencia El poder de la conciencia dijo:
El estado en que vives determina tu mundo. Vive en el estado del deseo cumplido. Esto significa que, si vives en un estado de gratitud, atraerás más razones para agradecer. Si vives en un estado de queja, atraerás más motivos para quejarte. Tu mundo externo siempre refleja tu mundo emocional. ¿Por qué el sentimiento debe ser presente, no futuro? Uno de los errores más comunes es sentir que el deseo está en el futuro. Decimos, algún día seré feliz, pronto tendré éxito. Pero ese sentimiento de espera perpetúa la espera. Neville lo explicó en Viviendo desde el final. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido ahora, no mañana. El ahora es el único tiempo. Esto significa que debes sentir que ya tienes lo que deseas, aunque los sentidos digan lo contrario. Esa es la verdadera fe, sentir la realidad invisible como si ya fuera visible. Neville insistía en que el momento más poderoso para sembrar un sentimiento es justo antes de dormir. En El secreto de la oración afirmó: el estado en que entras al sueño es el que se reproduce en tu mundo. Esto se debe a que, en ese estado, la mente consciente se relaja y el subconsciente está más receptivo. Si te duermes preocupado, siembras preocupación. Si te duermes sintiendo que tu deseo ya es real, siembras éxito. Por eso, cuida tu último pensamiento y, sobre todo, tu último sentimiento del día. Neville decía que la oración no es pedir, es sentir. En su conferencia El secreto de la oración lo expresó así: la oración es el reconocimiento silencioso de que ya tienes lo que deseas. Esto significa que, cuando oras, no debes suplicar, sino sentir que ya recibiste. Esa sensación de gratitud anticipada es la señal más poderosa que puedes enviar al subconsciente. Aquí está la prueba: sentir abundancia cuando tu cuenta está vacía, sentir salud cuando tu cuerpo duele, sentir amor cuando estás solo. Pero precisamente ahí está el poder. Como dice Neville en Tu fe es tu fortuna. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esto significa que la verdadera fe no espera ver para creer, sino que cree para ver. Y creer es sentir. Hoy has descubierto que el sentimiento no es un detalle, es la clave. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo la mayor parte del tiempo? ¿Mis emociones reflejan lo que deseo o lo que temo? Recuerda las palabras de Neville: el hombre no recibe lo que quiere, sino lo que siente como verdadero. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu sentimiento. Ese es el secreto. Imagina que dentro de ti hay una voz que nunca se calla. Esa voz comenta todo lo que haces, juzga, aprueba, critica, sueña. Esa voz es tu diálogo interno, y lo que dice, lo creas. Neville Goddard enseñó que el diálogo interno es una forma de oración continua. Cada palabra que repites en silencio es una semilla que siembras en tu subconsciente. Si quieres cambiar tu vida, debes cambiar esa conversación. En su conferencia El poder de la palabra, Neville afirmó: el hombre habla consigo mismo todo el día, y lo que dice en secreto se manifiesta en público. Esto significa que tu diálogo interno no es inocente, es creativo. Si te dices, nunca puedo, tu subconsciente lo acepta como una orden. Si te dices, todo me sale bien, también lo acepta. La pregunta es, ¿qué historia te estás contando? Porque es constante. Puedes hacer afirmaciones positivas durante 5 minutos, pero si el resto del día te dices cosas negativas, esas palabras dominan. Neville lo explicó en su libro El poder de la conciencia. El hombre siempre está orando, porque siempre está sintiendo y hablando en su interior. Esto significa que la oración no es solo cuando cierras los ojos y pides algo, es lo que piensas y sientes todo el día. Si tu diálogo interno contradice tu deseo no se cumplirá. Muchas personas dicen, quiero prosperidad, pero su diálogo interno es, nunca alcanza el dinero. Dicen, quiero amor, pero se repiten, siempre me dejan. ¿Qué ocurre? El subconsciente no escucha lo que quieres, escucha lo que afirmas con sentimiento. Como dice Neville en Sentir es el secreto. El hombre no recibe lo que pide,
sino lo que afirma en su interior. Esto significa que tu diálogo interno es más importante que tus palabras externas. Roberto quería ascender en su trabajo, pero cada día se decía, no soy lo suficientemente bueno. Esa frase, repetida en silencio, se convirtió en su realidad, oportunidades que se escapaban, jefes que no lo consideraban. Cuando descubrió las enseñanzas de Neville, decidió cambiar su diálogo interno, comenzó a repetirse mentalmente, soy competente, soy valioso, soy líder. No lo decía en voz alta, lo decía en su mente, una y otra vez. ¿Qué ocurrió? En pocos meses, su actitud cambió y, con ella, su posición laboral. ¿Por qué? Porque cambió la conversación que sostenía consigo mismo. Neville enseñaba que tu diálogo interno es como un guión que el subconsciente interpreta y proyecta en tu mundo. En su conferencia El hombre interior dijo: el hombre interior habla en secreto, y el hombre exterior actúa según esas palabras. Esto significa que no puedes tener un diálogo interno de fracaso y esperar una vida de éxito. Si quieres cambiar tu experiencia, debes cambiar tu guión interno. ¿Por qué el diálogo interno debe ser coherente con tu deseo? Uno de los mayores obstáculos para manifestar lo que deseas es la incoherencia. Dices que quieres salud, pero tu diálogo interno es, siempre me enfermo. Dices que quieres abundancia, pero piensas, todo está difícil. Neville lo explicó en El poder de la imaginación. No puedes servir a dos señores. No puedes afirmar una cosa y sentir otra. Esto significa que tu diálogo interno debe alinearse con la imagen que deseas sostener. Si quieres amor, habla como alguien amado. Si quieres éxito, habla como alguien exitoso. Neville también enseñaba que, cuando no puedas sostener un diálogo positivo, es mejor callar. En su conferencia El silencio afirmó: si no puedes hablar bien de ti mismo, guarda silencio. El silencio es mejor que la negación. Esto significa que cada palabra cuenta, incluso las que dices en tu mente. Si no puedes afirmar lo que deseas, al menos evita afirmar lo que temes. ¿Por qué el diálogo interno es más importante que la acción externa? Muchas personas creen que la acción no es todo. Pero Neville insistía en que la acción externa es secundaria. En El poder de la conciencia escribió: la acción sin un cambio de conciencia es inútil. El hombre actúa según lo que cree ser. Esto significa que puedes trabajar duro, pero si tu diálogo interno dice, no puedo, tu esfuerzo será en vano. Primero cambia la conversación interna y la acción externa fluirá naturalmente. Aquí está la prueba: cuando todo parece ir mal, ¿qué te dices? Si tu diálogo interno se derrumba ante las apariencias, seguirás creando más de lo mismo. Como dice Neville en Viviendo desde el final: debes aprender a hablar en secreto como si ya fueras lo que deseas ser. Esto significa que, aunque el mundo externo niegue tu deseo, tu diálogo interno debe afirmarlo. Esa es la verdadera fe. Hoy has descubierto que tu diálogo interno no es un simple murmullo, es la voz que crea tu destino. Pregúntate, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo todo el día? ¿Mis palabras internas reflejan la vida que deseo o la que temo? Recuerda las palabras de Neville: el hombre habla consigo mismo todo el día, y lo que dice en secreto se manifiesta en público. Si quieres cambiar tu mundo, cambia tu conversación interna. Imagina que plantas una semilla en la tierra. La riegas un día y, al no ver resultados inmediatos, decides arrancarla. ¿Qué ocurriría? Nunca crecería. Así actúa la mayoría con sus deseos: imaginan, afirman, sienten, pero al no ver cambios rápidos, abandonan. Neville Goddard enseñó que la persistencia es la diferencia entre quienes logran sus metas y quienes se rinden. La ley funciona siempre, pero necesita constancia. En su conferencia Persistencia, Neville afirmó: debes persistir en la asunción del deseo cumplido hasta que se convierta en tu estado natural. No importa cuánto tiempo tome, permanece fiel. Esto significa que la persistencia no es opcional, es esencial. No basta con imaginar una vez, no basta con sentirlo un día.
Debes sostener la visión hasta que tu subconsciente la acepte como verdad. ¿Por qué la persistencia es tan difícil? Porque vivimos en un mundo que idolatra lo inmediato. Queremos resultados rápidos, y cuando no llegan, dudamos. Pero la ley no responde a la impaciencia, responde a la fe sostenida. Neville lo explicó en su libro El poder de la conciencia. El hombre que no persiste en su asunción no la verá manifestarse. La persistencia es la prueba de la fe. Esto significa que cada vez que sostienes tu visión a pesar de las apariencias, demuestras fe. Y la fe es la sustancia que convierte lo invisible en visible. Muchas personas comienzan con entusiasmo, imaginan, afirman, sienten. Pero cuando la realidad externa no cambia de inmediato, concluyen, esto no funciona. Y al hacerlo, cancelan el proceso. Como dice Neville en Viviendo desde el final. Si vuelves al estado anterior, destruyes la semilla que habías plantado. Esto significa que cada vez que dudas, retrocedes. La persistencia no es solo repetir, es mantener la fe cuando todo parece lo contrario. Elena soñaba con tener un negocio propio. Durante semanas, imaginó su tienda llena de clientes, sintió la emoción del éxito. Pero al no ver resultados inmediatos, pensó, esto es una pérdida de tiempo. Abandonó. Meses después, volvió a intentarlo, esta vez con persistencia, cada día, sin importar las circunstancias, se veía a sí misma como una empresaria exitosa. ¿Qué ocurrió? En menos de un año, abrió su negocio. ¿Por qué? Porque esta vez no arrancó la semilla antes de tiempo. ¿Por qué la persistencia transforma tu identidad? Neville enseñaba que la persistencia no solo cambia tu mundo externo, cambia tu concepto de ti mismo. En su conferencia El hombre interior dijo: la asunción persistente del deseo cumplido moldea tu ser interior y el ser interior crea el exterior. Esto significa que cada vez que sostienes una visión, te conviertes en la persona que la vive. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad no tiene opción, debe ajustarse. Uno de los mayores obstáculos para la persistencia es el tiempo. Pensamos, si no ocurre en una semana, no ocurrirá. Pero Neville lo explicó en Sentir es el secreto. El tiempo no es un obstáculo para la imaginación. La persistencia en el estado deseado lo traerá a la experiencia. Esto significa que el tiempo no determina el resultado, tu fe sí. Si persistes, el resultado es inevitable. Si abandonas, también es inevitable, no ocurrirá. ¿Por qué la persistencia es la verdadera prueba de fe? Neville decía que la fe no se mide por lo que dices, sino por lo que sostienes cuando todo parece lo contrario. En tu fe es tu fortuna, escribió. La fe es la lealtad a la idea invisible. Persistir en ella es la única prueba de que crees. Esto significa que cada vez que persistes, demuestras que confías en la ley. Y la ley nunca falla. Persistir no significa forzar, no significa estar ansioso. Significa mantener la visión con calma y certeza. Neville lo explicó en El secreto de la oración. La oración no es súplica, es aceptación. Persiste en la aceptación, no en la lucha. Esto significa que la persistencia no es tensión, es descanso en la certeza de que ya es tuyo. Hoy has descubierto que la persistencia no es un detalle, es la clave que separa el éxito del fracaso. Pregúntate, ¿he abandonado mis deseos antes de tiempo? ¿Estoy dispuesto a sostener mi visión hasta que se convierta en mi realidad? Recuerda las palabras de Neville, debes persistir en la asunción del deseo cumplido hasta que se convierta en tu estado natural. Si lo haces, el resultado es inevitable. Imagina que tu deseo ya se cumplió. No mañana, no dentro de un año, ahora. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué emociones sentirías? Neville Goddard enseñó que esta es la clave suprema para manifestar, vivir desde el final. No se trata de esperar que algo ocurra, sino de asumir que ya ocurrió. Cuando adoptas esta actitud, tu mente consciente y tu subconsciente trabajan en perfecta armonía para materializar tu visión.
En su conferencia Viviendo desde el final, Neville afirmó: debes aprender a vivir en la sensación del deseo cumplido. No imagines que lo tendrás, imagina que ya lo tienes. Esto significa que la verdadera fe no espera, actúa como si ya fuera real. Si deseas prosperidad, no pienses, algún día seré próspero. Piensa, ya soy próspero. Si deseas amor, no digas, espero encontrarlo. Di, ya soy amado. Esa diferencia lo cambia todo. ¿Por qué vivir desde el final es tan poderoso? Porque el subconsciente responde al estado presente, no al futuro. Cuando dices, voy a tener éxito, tu mente lo coloca en el mañana y el mañana nunca llega. Neville lo explicó en su libro El poder de la conciencia. El ahora es el único tiempo. El futuro no existe, excepto como una construcción mental. Si deseas algo, asúmelo ahora. Esto significa que debes sentir que tu deseo ya es un hecho, aunque los sentidos digan lo contrario. Esa es la verdadera fe, actuar desde la certeza, no desde la esperanza. Muchas personas dicen, estoy esperando que mi deseo se cumpla. Pero esperar es lo opuesto a asumir. Esperar implica que aún no lo tienes, y esa sensación perpetúa la carencia. Como dice Neville en Tu fe es tu fortuna. La fe no espera, la fe asume. Si esperas, niegas que ya es tuyo. Esto significa que cada vez que dices algún día, estás posponiendo tu manifestación. Laura deseaba mudarse a una casa más grande. Durante meses, decía, espero que pronto pueda hacerlo. Nada cambiaba. Cuando conoció las enseñanzas de Neville, decidió vivir desde el final, comenzó a imaginar que ya vivía en esa casa, sintiendo la alegría de caminar por sus habitaciones. No sabía cómo ocurriría, pero persistió en esa sensación. ¿Qué pasó? En pocos meses, surgió una oportunidad inesperada que le permitió mudarse. ¿Por qué? Porque Laura dejó de esperar y comenzó a asumir. Algunas personas confunden esta enseñanza con actuar superficialmente, como si fuera un juego. Pero no se trata de aparentar, se trata de sentir internamente que ya eres lo que deseas ser. Neville lo explicó en El secreto de la oración. No se trata de fingir ante los demás, sino de asumir en silencio la sensación del deseo cumplido. Esto significa que no necesitas demostrar nada afuera, necesitas convencerte adentro. ¿Por qué esta técnica desafía la lógica? La lógica dice, primero veo, luego creo. Pero Neville enseñó lo contrario. Debes creer primero para ver después. El mundo externo es un espejo que refleja tu estado interno. El poder de la imaginación. Esto significa que no puedes esperar a que las circunstancias cambien para sentirte diferente, debes sentirte diferente para que las circunstancias cambien. Neville repetía que todo en la vida depende del estado que asumes. En Estados dijo: los estados son las únicas realidades. Si deseas algo, entra en el estado correspondiente y permanece allí. Esto significa que vivir desde el final es elegir un estado y habitarlo hasta que se convierta en tu mundo. Si deseas éxito, vive como alguien exitoso en tu mente. Si deseas amor, vive como alguien amado. Esa es la ley. Aquí está la prueba: cuando todo a tu alrededor contradice tu deseo, ¿qué haces? Si vuelves al estado anterior, destruyes la semilla. Si persistes en el final, lo inevitable ocurre. Como dice Neville en Persistencia: permanece fiel a tu asunción, aunque el mundo entero lo niegue. Si persistes, se manifestará. Esto significa que tu tarea no es luchar contra las apariencias, sino ignorarlas y permanecer en el final. ¿Por qué vivir desde el final es la culminación de todo? Todas las enseñanzas de Neville convergen aquí: atención, imaginación, sentimiento, persistencia, todo se resume en esto: asumir que ya eres lo que deseas ser. Cuando lo haces, tu mente consciente y tu subconsciente trabajan juntos para crear la experiencia correspondiente. Como dice Neville en Tu fe es tu fortuna. Asume la sensación del deseo cumplido y camina en esa asunción.
Vive como si fuera real, y lo será. Hoy has llegado al punto más alto de estas enseñanzas, vivir desde el final. Pregúntate, ¿estoy esperando que mi deseo se cumpla o estoy viviendo como si ya fuera real? Recuerda las palabras de Neville, no imagines que lo tendrás, imagina que ya lo tienes. Si adoptas esta actitud, tu vida cambiará de manera que hoy ni siquiera puedes imaginar. Porque el final que asumes en tu mente se convierte en el principio de tu nueva realidad. Ahora lo sabes, tu mente consciente es la llave y tú tienes el poder de usarla. No permitas que estas palabras se queden en teoría. Llévalas a tu vida, porque la ley funciona siempre, para todos, sin excepción. Como dice Neville Goddard, asume la sensación del deseo cumplido y camina en esa asunción. Vive como si fuera real, y lo será. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir aprendiendo juntos. Recuerda, tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Activa tu mente consciente y crea la vida que mereces. Nos vemos en el próximo video.